Está con nosotros Brian Makoff. Él es de PPF. ¿Qué es PPF, Brian? ¿Cómo estás? Bien, nomás, gracias. PPF es un grupo de organizaciones que estamos comprometidos a la niñez y a la realidad de que los niños deberían de vivir en familia. Claro, Entonces, contale a la gente, Brian, ¿qué es PPF? Paraguay Protege Familias. Paraguay Protege Familias. Se cumplen 20 años de la Convención de los Derechos del Niño. Asistíamos hace unos días a un debate que si en el Parlamento no se producía y no se convertía en noticia, la verdad que a todos nos iba a pasar desapercibido. Les explico. Se cambió y esta semana se aprobó ya en Cámara de Diputados también, porque se había aprobado en senadores sin modificaciones. O sea que esto se va a convertir en ley, a no ser que el presidente vete, que no va a pasar, el presidente no va a vetar. Unas modificaciones que le hacían falta a la ley que la gente conoce como ley de adopciones. Vamos a decir así, más largo el nombre de la ley, pero vamos a decir ley de adopciones. Se modificó después de muchísimo tiempo. Había sido, gracias a ese debate nos enteramos que hay niños y niñas que están en situación esperando para conocer cuál va a ser el hogar en el que van a vivir. 8, 10, 15 años, van, les devuelven de nuevo al centro de adopciones, van, no tienen el cariño de nadie. ¿Vos sabés lo que es que te devuelvan a los 2 años, a los 8 meses? Todas esas barbaridades que se producían, por Dios. Sí. ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, nosotros recién culminamos con una investigación transversal junto con el Ministerio de Defensa Pública, Ministerio de Niñez, sector privado, ¿verdad? Y donde no había números. Y sacamos varios números incompletos, pero con un buen representativa de lo que es la realidad, 73% de lo que sería la realidad, ¿verdad? Entonces la realidad es que el proceso legal de ellos demora muchísimo, pero muchísimo tiempo, y no debería de ser así. Ajá. Entonces estamos trabajando con el Ministerio de Niñez, Ministerio de Defensa Pública, porque ayer la ministra de Defensa Pública, ella lo tildó de una vergüenza nacional, la realidad que estos niños están pasando. Sí, porque hay gente que probablemente no entienda bien todavía. Un niño que por A, B motivo ya no tiene padres, o por fallecimiento, o porque le han quitado por orden judicial la patria potestad porque eran unos delincuentes y cosas así. Pasa los próximos 8 años de su vida, 11 años de su vida en un albergue y yendo y viniendo de casas. O sea, la mayoría de ellos... Se les llama niños institucionalizados, le llaman. Así mismo, así mismo. Porque están en instituciones todo el tiempo. Sí, sí. Entonces, la mayoría de ellos están ahí, digamos, estacionados sin solución. Los 2 jóvenes que hablaron ayer dieron testimonio de que entraron cuando tenían 11 años, su hermanita cuando tenía 4 años, y están ahí sin definición. O sea, ¿qué va a pasar con ellos después? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Dónde está el aporte de la sociedad, del Estado, para garantizar de que al salir de esta situación después de 11 años en una institución, qué va a pasar con ellos después? ¿Cuántos niños y niñas están en esta situación en el país aproximadamente? 1.100 en instituciones. En instituciones. Y después hay más de 3.000 en guarda, en familia, pero sin seguimiento. La mayoría de ellos... Sin trabajo social. Sí, correcto. La mayoría con familia extendida, pero hay un caso importante de ellos que están en guarda, en una familia desconocida al niño, sin seguimiento del trabajo social. Una de las modificaciones de esta ley es justamente ajustar las tuercas de que el niño que perdió, cuyos padres ya no tienen su patria potestad sobre ellos, o que han fallecido, la primera opción sean familiares cercanos. Sí. Bueno, eso diríamos familia extendida, ¿verdad? O caso que no sea posible que puedan ir en familia acogedora. Yo soy también director de un programa de acogimiento familiar donde buscamos que los niños, en vez de ir directo a un albergue, puedan ir a una familia. A una familia, a un hogar. Una familia bien constituida, no a un albergue. ¿No? Brian, ¿qué es lo que querés vos proponer? Me dijiste más de 1.100 niños aproximadamente que están en instituciones de abrigo, sí, y otra cantidad importante, más de 3.000 que están adoptados en algún hogar, en alguna familia. Sí, entonces lo que nosotros descubrimos ahí como resultado de la investigación que estamos llevando a cabo hace varios meses
los resultados es que necesitamos invertir, o sea, el Estado paraguayo tiene que invertir en, por ejemplo, un manual de guía, porque los procedimientos, no hay claridad en cuál trabajo corresponde a quién. Entonces la Defensoría piensa que eso corresponde al juzgado, que piensa que corresponde al Ministerio de Niñez. Entonces lo que pasa es que los niños están ahí esperando que haya solución, y mientras eso, uno piensa que es el trabajo del otro, uno piensa que es el trabajo de otro, claro. Entonces nadie asume la responsabilidad. Entonces necesitamos un manual de guía para facilitar el proceso, que haya claridad en este proceso y se pueda tomar una decisión más clara. Necesitamos varias cosas, pero muchas veces también lo que descubrimos es hay una falta de interés en los actores políticos, porque los niños, vamos a ser sinceros, los niños no votan, los niños no tienen mucha voz, son indefensos, entonces no se pone mucho énfasis en lo que son los derechos de los niños de muchos ámbitos. Son desconocidos, no escuchados. Entonces necesitamos tratar de fortalecer estos procesos. Lo que nosotros propusimos ayer, una de las cosas, es tratar de cerrar estos 1.100 casos antes del término del próximo año. Eso requiere una inversión, requiere intensidad en el trabajo. Claro, darle seguimiento. Sí, porque no podemos dejar que los niños sigan, tener un estudio, una investigación que te demuestra lo que es el problema, lo que hay que hacer para arreglarlo y quedarnos así nomás, porque, bueno, así es la situación. ¿Y con qué recursos cuentan? ¿No están pidiendo ayuda a alguien? Bueno, lo que es el gobierno tiene que encontrar, yo creo que la cifra fue de $2 millones, para dar este impulso, terminar, definir estos casos. O va en adopción o vuelve con la familia, y después, si vuelve con la familia de origen, la abuela, la tía, qué sé yo, un seguimiento también con la familia. Porque por ABC motivo tuvo que ser quitado de la familia el niño, entonces quizás mejoró la situación, pero tenemos que controlar, tenemos que seguir, tenemos que apoyar, darle recursos, no económicos precisamente, pero de ayuda psicológica, quizás ayudarle, ir al SNPP, encontrar un oficio, un trabajo, en vez de decir, te quitamos el niño y chao. Porque eso también fue el testimonio de los jóvenes ayer. Nadie ayudó a mi mamá, mi papá, después de que salimos. Donde mi mamá bien podía habernos recibido de vuelta, pero nadie me ayudó. Nadie, ni siquiera conocen, 11 años en el sistema, ni siquiera conocen quién es su defensor, quién tomó la decisión para que ellos sean quitados de su familia. No conocen. Entonces, ese seguimiento es tan importante. ¿Cuáles son las instituciones? Primero está Defensoría de la Niñez, que es... perdón, vamos a desandar. Las controversias en el Poder Judicial, está el Juzgado de la Niñez. Hay Defensoría de la Niñez, Ministerio de la Niñez. Sí. Estoy resumiendo, yo sé que los nombres son niñez, adolescencia, bla, bla, bla. Ministerio. Tenemos CODENI, que es el primer contacto de la gente con esto, es la CODENI, porque cada municipio tiene una CODENI. Sí. O sea, hay denuncia de maltrato, tiene que intervenir la CODENI. Ahí es el primer refugio, digamos. Sí. Muy bien. Después, ¿qué otra institución? Y bueno, eso sería justicia, niñez, defensoría pública, de repente la fiscalía, pero eso sería la CODENI, municipios. Muy bien. ¿Cuántos hogares tiene el Estado paraguayo? Bueno, en Paraguay hay 52 hogares de abrigo, albergues, pero el Estado paraguayo creo que solventa a 2 o 3 quizás. El resto son de iglesias, me imagino. Y sí, iglesias, grupos extranjeros, o sea, lo que estamos como país, y yo digo estamos, aunque soy extranjero también me incluyo, estamos dejando que los extranjeros tomen las decisiones de lo que va a pasar con nuestros niños. Estamos dejando que los demás decidan lo que es el mejor para la juventud y niñez de Paraguay. Brian, vos sos pastor. Sí. ¿Vos cómo se llama tu denominación? Bautista. Bautista. ¿Tu denominación tiene, por ejemplo, un hogar? Bueno, hay varios hogares que son de la denominación o de Bautista, gente de tu denominación, sí, o financiada por la Iglesia Bautista Mundial. Sí. Acá en Paraguay hay en Paraguay, creo que en Ciudad del Este hay un hogar de la Iglesia Bautista, hay iglesias, o sea, son típicamente el hogar es de una persona, una familia, el albergue religiosa, sea católica, sea... Sí, lo que sea, pero pongo nomás el ejemplo de Brian, porque por algo pues Brian está acá y se involucra en el tema, y quiero nomás poner el ejemplo de que ahí está justamente el tema de que no se ve de las iglesias.
que todo el mundo le gusta criticar y criticar y criticar. ¿Y de dónde están organizaciones civiles que lucran habitualmente con cosas y no se ocupan de esto? No se ocupan de esto. O sea, hay cosas para que las que son útiles las iglesias, muy útiles, diría yo, porque nadie se ocupa de eso. Y supongo que la Iglesia Católica o alguna congregación católica tendrá también algún programa orientado a eso. Supongo que habrá alguna ONG así de personas orientadas a eso, pero no hay una coordinación, no están, digamos, no forman parte de un sistema integrado. Y eso es lo que estamos tratando. Yo, siendo director de un programa de acogimiento familiar, buscamos nosotros trabajar con quien podemos trabajar, sea de la Iglesia Católica, Iglesia Evangélica o del Estado, o del Estado, quien sea, porque el enfoque es lo mismo. Necesitamos ayudarles a estos niños, o si no, lo que va a pasar, conozco personalmente, relaté la historia ayer, de un joven que estuvo en albergue, salió del albergue después de muchos años, una larga historia, pero hoy, porque no hubo asistencia después de reintegrarse con su familia, están las drogas. Yo el otro día Entonces, es un costo social, es un costo financiero al Estado. Una vida perdida. Una vida, y eso es el costo mayor, la vida perdida, porque este joven tiene una sola niñez, una sola juventud, una sola vida, y ahora se va a ir perdiendo, y ese es un caso. ¿Y cuántos más casos hay? Solamente porque no entramos a ayudarle, pasar la mano a la familia, a él, a tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros como sociedad tenemos que tomar en serio qué legado estamos dejando para los niños y jóvenes. Tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer lo posible para ayudarles. El otro día me pidió plata en una estación de servicio de madrugada, tarde, un niño. Le pregunté su nombre, Alexis me dijo. ¿Y sabes a quién le conoce? A un tío. A un tío. Su papá, su mamá se le perdieron, pero él sabe que vive en hacia la Chacarita. Y me contó que vive y que duerme y que todo hace en la calle. Todo. Todo hace en la calle. Y hablamos de las drogas y de por qué huele cola de zapatero. Hablé con el niño. Y faltan instituciones, sin lugar a dudas. Estos niños no pueden seguir así. Sí. Y Brian, te agradezco mucho tu visita. Gracias por el tiempo. La gente estará preguntando, bueno, pero ¿y cuál es la conclusión de todo esto? Nada, que bueno, trajimos a Brian para llamar la atención sobre esto de lo que no solemos hablar y no solemos pensar. Los niños sin hogar. Que al fin y al cabo en el futuro pueden ser drogadictos, delincuentes, puede ser ese que te asalte, que te robe, que te mate. Brian. Gracias. Muchísimas gracias por tu visita. Vamos a la pausa, esta es la media mañana, esto es ABC TV, enseguida regresamos por más.